echa al presidente del Banco Central de la República Argentina. Mauricio Macri acaba de echar a Federico Sturzenegger, el hombre que anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En otro día de alta tensión cambiaria, donde el dólar superó los 28 pesos, complica económicamente al gobierno y la incertidumbre económica crece. Macri echó a Sturzenegger, pone a su amigo Luis Caputo al frente del Banco Central de la República Argentina. Esto lo definieron, si bien ayer anticipábamos que estos cambios se venían y eran cuestión de horas, desde el 28 de diciembre, Sturzenegger había perdido autoridad y había perdido frente a Mauricio Macri la corrida cambiaria que no se detiene en la Argentina. Hoy el dólar a 28.44, el gobierno no lo puede controlar. El gobierno no puede controlar las variables económicas de la Argentina. Ni la noticia de acuerdo con el Fondo Monetario han podido doblegar la escalada del dólar. Y en este marco, esta tarde, en una reunión de urgencia en la Quinta de Olivos, Macri y el ministro de Economía, Nicolás Duhovne, definieron la suerte de Federico Sturzenegger. Se va y llega Luis Caputo, el gobierno cada vez más encerrado en su grupo de amigos para tomar las determinaciones de una crisis que parece no tener fin. Muy buenas noches, obviamente nos vamos a ocupar a partir de este momento, como siempre, con los datos de la realidad. Este es el valor de la información aquí en Minuto 1, porque nunca le ocultamos información. Y esto que hoy está destapando otra olla de la incertidumbre económica que vive la Argentina, pero también la falta de orientación del gobierno de Mauricio Macri, que va sobre la marcha dando manotazos de ahogado para ver en medio de una corrida cambiaria que no cesa y que termina con la historia ahora del presidente del Banco Central de la República Argentina. Fernando Alonso, la primera lectura, hay muchas lecturas que vamos a empezar a compartir a partir de este momento. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. La primera lectura es que el gobierno viene de pedirle racionalidad a la oposición, viene de pedirle que acompañe el acuerdo con el FMI, viene de pedirle que sea funcional, que acompañe, y lo primero que hace es contradecirse. Dentro del acuerdo con el FMI, uno de los puntos es darle mayor independencia al Banco Central. Era uno de los proyectos de ley acordado con el fondo y que iba a ser girado al Congreso. Bueno, empezamos por avanzar sobre la independencia del Banco Central, despidiendo a su presidente y designando a un nuevo titular. Contradictorio entre la propuesta de darle independencia y despedirlo en medio de una crisis. Debe ser el presidente del Banco Central que más caro le salió a la Argentina, si uno tiene en cuenta cómo rifó reservas desde la crisis cambiaria que arrancó el 24 de abril, cuando teníamos más de 60.000 millones de dólares de reserva y hoy están en 49.000 millones. Todo eso perdió Sturzenegger a lo largo de estos 2 meses casi de corrida, todavía no se cumplen, casi 2 meses de corrida cambiaria. Hoy estamos sacando cuenta, 52% se devaluó el peso este año, 193% se devaluó el peso desde que Sturzenegger se sentó en el Banco Central. Pensando que su misión y que él se reivindicaba como defensor del peso, defensor de la estabilidad, que iba a combatir la inflación, no logró alcanzar ninguno de sus objetivos. Fue un rotundo fracaso la presidencia de Sturzenegger,
al frente del Banco Central, un funcionario que además, se preparó toda su vida para estar ahí, Fernando, ¿no? Nos olvidemos de una cosa, deja una gran bomba, además de una crisis cambiaria que además, a ver, no le echemos las culpas a Sturzenegger, esto es producto de un gobierno que perdió el rumbo económico, porque, a ver, recordemos cómo viene esto. Empieza el 28 de diciembre, cuando le quitan autoridad a Federico Sturzenegger y lo intervienen prácticamente rodeado por Duhovne, por Marcos Peña. A partir de ese momento, ya Federico Sturzenegger estaba ido prácticamente del Banco Central de la República Argentina. Pero también no nos olvidemos que fue seguramente con el guiño del presidente, porque leímos a lo largo de esta crisis cómo Macri seguía sosteniendo a Sturzenegger. Y Sturzenegger, con el guiño del presidente, armó las bombas de las LEVAC. Entonces deja también ese paquete, además de una incertidumbre cambiaria y de una incertidumbre económica que evidentemente el gobierno no puede controlar. Porque cuando en el medio de las crisis económicas, en el medio de la incertidumbre económica, se empiezan a cambiar funcionarios, es porque el gobierno no tiene rumbo. Esto es lo que hay que dejar en claro. Bueno, vos mencionabas la bola de las LEVAC. Las potenció Sturzenegger apenas llegó al Banco Central. Las LEVAC era un instrumento que ya se utilizaban. Se utilizaban las LEVAC, se utilizaba el dólar futuro como combinación para manejar el mercado de cambio. Sturzenegger abandonó la política de vender dólar futuro y se concentró solo en la emisión de LEVAC. 1.2 billones de pesos emitió en deuda del Banco Central. Llegó a representar 48.000 millones de dólares de deuda. Una cifra que no está contemplada en el presupuesto, una cifra que se maneja al margen del endeudamiento de la Argentina, pero que indudablemente es causal de toda esta crisis cambiaria que estamos viviendo, ¿no? Ahora, fíjate vos, otro dato. Yo recién, mientras estábamos preparando y charlando con vos, lo primero que me dijiste, lo primero que hablábamos, el Fondo Monetario Internacional le está pidiendo, que era lo que hablábamos la semana pasada, mayor independencia al Banco Central de la República Argentina, y el gobierno hace todo lo contrario, porque pone el presidente a su amigo Luis Caputo allí, es un brazo ejecutor del gobierno. Pero otra cosa, ¿quién anunció la semana pasada el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con bombos y platillos diciendo lo va a manejar? Federico Sturzenegger. Y ahora, a pocas horas, el acuerdo no está firmado y la Argentina echa al presidente del Banco Central que tenía que manejar el acuerdo con el fondo. Bueno, Lagarde, es poco serio. Cristian Lagarde lo felicitó ayer. Felicitó a Duhovne y a Federico Sturzenegger como los gestores del acuerdo con el fondo. Así que hasta ese nivel de exposición tuvo en la negociación. Recibió la felicitación del FMI. Ahora, Gustavo, buenas noches. Sí, buenas noches, Darío. El 7 de junio, hace 7 días, hablaban casi en vivo, en este horario, Sturzenegger y Duhovne. ¿Y qué decía Sturzenegger? Que el plan va a ser consistente, que se termina la maquinita del Banco Central. Vamos por el camino correcto, que es evitar la crisis, que no iba a intervenir el mercado de cambio, y según contó Fernando, hubo intervención en el mercado de cambio, y además que iba a proponer la nueva carta orgánica del Banco Central. Obviamente no lo va a poder hacer. Hagamos una lectura política. Hay turbulencias peligrosas en el gobierno. Esta es la economía, pero la política no se queda atrás. Me parece que hay internas que tienen que ver con los hombres que eligió Macri, que ya no cuentan con el apoyo de mucha gente del PRO. Bueno, a ver, es el primer paso para cambios que se vienen en el gabinete de Macri. Lo venimos diciendo desde hace tiempo aquí, en Minuto 1. Lo venimos diciendo, por eso les marco esto, lo importante de que en este programa y en este canal se hable con la realidad, porque usted no se puede sorprender. Otros se podrán sorprender porque forman parte del relato. Cuando ayer decíamos, y lo hablábamos con Fernando, versiones de que Sturzenegger se va,
era porque ya teníamos esta información. Y ahora lo que el gobierno pensaba hacer para después del Mundial se puede anticipar. Cambios en figuras importantes del elenco, porque Macri ve que la crisis le está tocando a él. Entonces, aquí lo que el presidente tiene que entender, que más que cuidar amigos, que más que cuidar o salvar, es la institucionalidad, es la investidura presidencial, es la que se tiene que cuidar. Por eso es que Macri toma hoy esta decisión de echar a Sturzenegger. No sabemos si es el hombre indicado. Ya está aquí con nosotros Mariano Kestenborn, Agustín Datelli, se va a estar sumando Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central. El primer análisis, Mariano, de este reemplazo de Sturzenegger por Caputo. No, había cometido muchísimos errores Sturzenegger. Quedó en evidencia que subestimó el potencial del mercado. El último gran error fue el martes, que liquidó 700 millones de dólares y el tipo de cambio en 2 días acumuló una suba del 8,5%. Y ayer, que lo decíamos acá, no se entendió lo que hizo ayer. Puso 100 millones, se retiró, dejó que suba el dólar, ayer lo decíamos, dio muchos mensajes equivocados a el mercado y a la coyuntura que se veía, ¿no? Por eso, acumuló demasiados errores. El mercado totalmente desorientado, nadie le cree a Sturzenegger, nadie le creía, bueno, ahora nadie por suerte ya no es más el presidente del Banco Central. Fue impresionante cómo, basado en una ideología, en unas creencias liberales, liberalizó la entrada y la salida de capitales, eliminó todos los controles en el Banco Central y eso fue lo que provocó esta crisis. Primero se le fueron, la primera tanda fue cuando se fueron los capitales especulativos de corto plazo por las LEVAX y en las últimas jornadas estuvieron yendo los bonos los bonos en pesos que tienen básicamente residentes en el exterior. Ya no hay un adelanto de importaciones. Las primeras jornadas lo que se veía era que el Banco Central tenía que poner muchos dólares por la compra de importadores que adelantaban sus compras. Pero ahora con una perspectiva de recesión en el mercado ya no están los importadores. También habilitó a que los exportadores no tengan que liquidar en ningún plazo sus ventas en el exterior. Eso también lo desguarneció de herramientas para controlar la corrida cambiaria. Ahora seguimos, Mariano. Sí. Agustín Datelli, se suma. Agustín, buenas noches. ¿Tu primer análisis económico o es más político? Esto, a ver, hay que decirlo, ¿no? Lo echó. Macri que toma la decisión. Sí. ¿Es más económico o político las esta dos decisión? Cosas, pero ¿sabés qué, Gustavo? Primero me gustaría marcar algo en términos... yo no creo que lo de Sturzenegger durante este último tiempo al frente del Banco Central hayan sido exclusivamente errores. Yo creo que a Sturzenegger, a partir de ahora, se le tiene que prohibir la salida del país y empezar a investigar rápidamente lo que ocurrió en la Argentina durante estos 2 últimos meses. Bueno, a ver, pará un minuto ahí. Porque sí, realmente esto que decís, Agustín, lo está diciendo ya mucha gente desde que se conoció. ¿Cómo decís? Hay que prohibirle la salida del país a Sturzenegger. Hay que prohibirle la salida del país inmediatamente y empezar a investigar lo que pasó en el Banco Central los últimos, sobre todo, 2-3 meses. En realidad todo el periodo, porque las LEVAC, la bomba de tiempo, todo lo que venimos advirtiendo, Gustavo, acá, en este programa, en todos lados, durante el último tiempo... Era evidente que iba a terminar en esto. Y no, pero además, a ver, hay algunas cuestiones que siempre han llamado a dudas. Movimientos raros, especulativos. Lo de ayer, por ejemplo. Entro, participo, vendo, me retiro. ¿A quién beneficiaba? ¿Se benefició a grupos cercanos al gobierno? Pero claro, acordate cuando empieza la corrida que en la banca JP Morgan se lleva entre 20 y 20,50 de precio de dólar, 1.400 millones de dólares en 48 horas. Después hubo un viernes donde el mayorista había pasado los 24 pesos y el Banco Central vende 1.100 millones de dólares en 23 pesos, a las pocas horas valía 24 de nuevo. El jueves pasado anuncia la flotación libre como parte del acuerdo con el Fondo Monetario y que van a dejar de intervenir. Entre ayer y anteayer venden 850 millones de dólares
Hoy se corren, lo dejan subir a 28 pesos y medio y lo vendieron a 25 pesos hace 48 horas. Todos esos dólares que entrega el Banco Central eran decisión de Federico Sturzenegger. ¿A quién se los estaba entregando? ¿Por qué, si parte de la estrategia, y acá lo anticipamos, del acuerdo con el Fondo Monetario para cerrar el frente externo, es justamente dejar correr el tipo de cambio? Dijimos acá hace unas semanas atrás a 30 pesos. Parecía algo lejano. Bueno, estamos en 28,44, estamos ahí. ¿Por qué yo decía en 30 pesos? Porque cuando analizás la realidad de los números, si la plata del Fondo Monetario está para financiar el déficit fiscal y está para desarmar la bomba de tiempo de las LEVAC, no está para cubrir el déficit externo. ¿Cómo ordenás el déficit externo? O tomando medidas de carácter estructural, por ejemplo, como decía Mariano, obligando a los exportadores a ingresar los dólares, frenando las importaciones, poniendo un impuesto al turismo, frenando la salida de capitales especulativos. Este gobierno no lo quiere hacer, porque enfrenta intereses que no quiere o de sectores a los cuales pertenece. Entonces, ¿qué te queda al alcance de la mano? Una gran devaluación del tipo de cambio. Los cálculos que yo hacía hace unos días atrás me daban 30, 32 pesos, que era lo que dijimos acá. A ver, estamos cerca de eso. Ahora, ¿por qué el Banco Central para un minuto, para Mariano, para Agustín, para no te embalen, vamos a empezar a analizar. ¿Qué significa, tenemos tiempo, qué significa la llegada de Luis Caputo para vos, Mariano? Bueno, es la persona que consiguió frenar la corrida cambiaria cambiando la estrategia en ese supermartes cuando vencía las LEVACs el día anterior. Había decidido, tuvo una estrategia que permitió subir el tipo de cambio a 25, dijo que iba a subir a 25, pero no tuvo que liquidar las reservas, le había puesto el muro ordenando las expectativas en el mercado. Caputo es una persona que está más reconocida en el mundo de las finanzas por su poder de negociación. Sturzenegger quizás tenía complicidad con... eso no lo podemos saber, está bien que se investigue, porque el drenaje que tuvo de reservas la Argentina, 15.000 millones de dólares en menos de 6 meses, no lo tuvo nunca en su historia. ¿Para vos, Agustín? No, la movida de Caputo tiene que ver... Caputo es un trader, digamos, un operador bursátil, ¿no? De fondos, y es un tipo que tiene más calle en ese sentido que Sturzenegger. Yo creo que la apuesta es, frente al evidente fracaso rotundo de Sturzenegger, poner a alguien, lo que tenían al alcance de la mano era Caputo, y creo que la idea es, con Caputo, que es un tipo que conoce el mercado de olfato y de estar ahí sentado, van a poder enfrentar un poco mejor esta corrida que con Sturzenegger. Ahora, ¿cuál es la debilidad? Caputo de política monetaria no tiene mucha idea. Entonces, ahí hay un problema. Fernando, ¿qué va a pasar? Vamos, Fernando, con más información. ¿Qué va a pasar con el Ministerio de Finanzas que presidía Caputo? Lo primero que se resolvió es volver a unificar Hacienda con Finanzas. La misma estructura que tenía cuando el ministro era Alfonso Pratgay. Bueno, vuelve a ser lo mismo. Duhovne va a ser ministro de Hacienda y Finanzas. ¿Sabes quién es el secretario de Finanzas? Más poder para Duhovne. Más poder para Duhovne. Pero ¿sabés quién es el secretario de Finanzas? Sí. Hoy, Santiago Bausili, el funcionario que percibió el bono del Deutsche Bank mientras era funcionario, los 170.000 dólares de bonos que recibió mientras... Bueno, él es el actual secretario de Finanzas. No hay ningún indicio por ahora de que lo vayan a desplazar, porque lo que sale es el ministro y él debería seguir como secretario de Finanzas. Están circulando muchos nombres, pero por ahora está Santiago Bausili al frente de la Secretaría de Finanzas, el funcionario que percibió este bono del Deutsche mientras ya estaba en la función pública. Ahora, un minuto, porque me quedé con esto fuerte, pero real, y me parece acorde a las circunstancias. Coincido con Agustín Gatelli cuando dice hay que prohibirle la salida del país a Sturzenegger e investigar. Darío, a ver, ayúdame, está en dólar futuro involucrado Federico Sturzenegger. Exactamente, hay una causa abierta. Ese es el elemento fundamental para el que quiera los denunciantes puedan pedir, atento a esta circunstancia, ante los nuevos hechos, la posibilidad de que no tenga autorización para salir del país. Y pedir, obviamente, o agregar a la investigación todos los movimientos que decía Atel los últimos días respecto de qué pasó con las LEVAC, quiénes fueron los beneficiados. Pregunto, ¿los bancos se benefician con el tema de las LEVAC? Sí, bueno, perdóname, digo, Sturzenegger estuvo investigado en la causa del megacanje. Sí. Y fue hace poco tiempo, ya durante esta gestión, fue exculpado, sobreseído.
Habrá que esperar mejor de que se vaya esta gestión para investigarlo, porque ya parece ser que tiene una protección muy grande, por lo menos eso es lo que pasó durante esta primera Bueno, pero mañana, parte, ¿no? a ver, Fernando, sabemos cómo es esto. Mañana un abogado o alguien presenta un pedido, como decía Datelis, y ya se inicia una causa. Sí, se inicia una causa, lo que pasa es que no tenemos garantía de que lo investiguen. Bueno, A ver, la luz del garantía con la megacanje. justicia. A ver, Gustavo, estaba procesado, embargado en 5 millones de dólares y Mauricio Macri lo puso al frente del Banco Central. Sí. A ver, tuvo 1 año y medio procesado, es decir, hasta el 2016 que fue sobreseído. ¿Y sabés por quién fue sobreseído? Por Martín Irursun y Eduardo Fara, Claro. que lo echaron cuando falló de acuerdo a que no le gustaba el gobierno. ¿Y sabe quién no apeló para que intervenga la Cámara de Casación y de alguna manera revise el sobrecimiento? ¿Te suena un tal Germán Moldes que dice que siempre apela? Claro. Ahí está, Sturzenegger. Bueno, y Luis Caputo, nuevo presidente del Banco Central, también está siendo investigado. Es uno de los funcionarios que más investigaciones judiciales tiene en este momento. Tiene varias causas, está imputado, las causas están en pañales todavía. Habrá que sacudir un poquito a los fiscales, en el buen sentido, que pidan investigaciones, porque parece ser que políticamente a los funcionarios de este gobierno no les hace mella que tengan causas penales. Será porque hay una justicia adicta que no avanza, pero eventualmente, como decía Fernando, cuando se vaya este gobierno, le queda 1 año y 5 meses, eventualmente actuarán los fiscales, pero ojo, el daño al país va a ser muy grande. Sí, sí. Agustín, la corrida ya lleva más de 1 mes, la corrida cambiaria no se ha detenido. ¿Qué garantías hay con el acuerdo del fondo y la llegada de Caputo que pueda encontrar un techo el dólar? Ninguna. Es más, parte del acuerdo con el Fondo Monetario, como te decía recién, tiene que ver con cerrar el frente externo y eso requiere una devaluación más fuerte del tipo de cambio. Lo que yo creo que intentan hacer con Caputo es, desde la maniobra del día a día de mercado, ir llevándola de una manera más prolija y no el desastre que vinimos presenciando durante los últimos días, que genera un escenario de incertidumbre muy fuerte. Tengamos en cuenta que esto es lo que estamos viviendo hoy en el plano de lo financiero. Esto tiene un impacto tremendo sobre la economía real. Disparada inflacionaria, recesión, pérdida de puestos de trabajo, debilitamiento del mercado interno, caída de ventas, de consumo, y en ese plano, en lo de la economía real, digamos, recién empieza el impacto de esto. Es el primer paso de un camino que empezamos a transitar, con lo cual vamos a un escenario en materia económica muy, muy delicado en Argentina y esta cuestión financiera tampoco está resuelta. Creo que el escenario con Caputo sigue devaluándose, sigue yendo a los 30 pesos, pero van a intentar, y hay que ver si lo logran, que el recorrido vaya a ser un poquito más prolijo. Muy chiquita, nada más te contesto lo que preguntaba sobre los bancos, si los bancos ganan con esto o no. En el corto plazo ganan los bancos, porque tienen tasa de interés del 40-45% con estas LEVAC. Ahora, es muy riesgoso, y acá lo advertimos, Gustavo, hace 3 semanas atrás, más o menos, cuando fue previo al Supermartes, que yo te decía, cuidado porque le bajan los encajes a los bancos, los obligan a poner la plata en LEVAC, que es un instrumento muy riesgoso. Con lo cual, ahí hay una situación delicada con el sistema bancario y del otro lado están nuestros depósitos. Digo, uno no quiere ser agorero de nada, pero las cosas son como son y hay que advertirlas. Esto, si no se resuelve y termina en un canje por bonos, en una especie de plan Bonex, puede ser la antesala a un corralito, puede ser la antesala a un problema con los depósitos. Agustín, Sí. me parece que no somos para nada agoreros, todo lo contrario. Nadie, ningún analista, ni el más opositor, había previsto que el drama de la economía a esta altura del año iba a ser tan grande. Tal cual. Todos pensábamos que esto estallaba, todos los que estamos de este lado. Pero no que así. no tan rápido. Claro. Ahora tan rápido íbamos a tener que pedir de emergencia una ayuda al Fondo Monetario Internacional. ¿Sabés lo que dijo Sturzenegger en la carta de renuncia? Porque claramente se la pidieron, ¿no? Digo, más allá de los formalismos, dice, en los últimos meses diversos factores fueron deteriorando mi credibilidad como presidente del Banco Central, atributo clave para llevar adelante la coordinación de expectativas tan importante en la tarea que me habían encomendado. El mismo Sturzenegger reconoce que ya no era creíble al frente del Banco Central. No, está bien. Acá me llega información, Fernando, que mucha está llegando. Recién hablabas del secretario de Finanzas. Sí, señor. ¿Quién es? Santiago Brausili. Ajá. Bausili. Bausili, ¿no? exacto. Acá me cuentan que en una reunión privada en las últimas horas
Bausilia habría dicho, vamos a ponerlo en potencial, habría confesado: el mercado nos rompió el que te jedi. Bueno, ¿sabés que es muy interesante la llegada de Luis Caputo? Digo, porque Luis a ver, Caputo... me parece... Pará, detengámonos en esto. Claro. Me parece que, a ver, que lo estén viviendo de adentro, digo, pues no se cambia un presidente del Banco Central de un día para Todos el los otro. días, claro. A ver, no se banca. Estoy acá, me mandan... la semana pasada, dice, era título de los diarios: Macri felicitó a Duhovne, Sturzenegger y Caputo por el acuerdo con el fondo la semana pasada. Hoy lo echan. Digo, a ver, algo... Realmente subestimaron el voltaje del mercado. Bueno, ahí está. A ver, posiblemente hayan tenido alguna complicidad con los agentes a los cuales le vendieron los 15.000 millones de dólares de reservas. Pero también hay errores, pues están arriesgando la viabilidad política del proyecto de Cambiemos. Y la señal, Gustavo, discúlpame, un jueves, ¿sí? Con un viernes mediante, como es mañana, en el medio de una corrida, de una devaluación abrupta como fue la de hoy, echar a última hora al presidente del Banco Central, claro, y cambiarlo al manotazo con un ministerio y anunciando que se fusionan dos ministerios. Mañana, jueves ¿qué a la prevé? noche, mañana abre el mercado. Mañana el mercado, ¿cómo va a abrir frente a estos cambios? Porque, a ver, sin ser alarmista, pero con los datos de la realidad como venimos hablando acá. Yo lamento que el gobierno haya tenido durante estos 2 años y medio tanta cerrazón informativa, tanto relato, que no mostraban los datos de la realidad, que hoy muchos se sorprenden, pero que aquí hemos venido mostrando con la objetividad periodística y el profesionalismo que nos caracteriza. Y muchos de ellos, Mariano Steinbold se cansó de ir advirtiendo cosas que ahora está reconociendo el gobierno. El propio Agustín Datelli, está llegando Alejandro Banoli, que hoy a la mañana, temprano en Radio 10, me dijo: no entiendo lo que está haciendo Federico Sturzenegger, decía Alejandro Banoli, ahora lo tenemos acá con nosotros. Pero digo, hay que decir esto, un jueves, a último momento, cambian, después de haberlo felicitado. Yo mañana no quiero prever lo que va a ser el mercado y la reacción de sumamente, sobre todo los ahorristas que quieren cuidar lo poco que tienen, ¿no? Argentina defaultió hace 14 años. El mercado está sensible. Tomaron medidas el 28 de diciembre que afectó a los tenedores de bonos, a los tenedores de Levax, espantaron a sus aliados políticos y frente a eso, cualquier medida que toma el gobierno, ya hay demasiada sensibilidad. Por más de que suban la tasa de interés, no hay tasa de interés que alcance. Aumentando el tipo de cambio de forma interdiaria, un 2%, un 6,5% como hoy, la tasa de interés no alcanza, tiene que estar en las nubes. Recién cuando perciban cierta estabilidad, ahí van a dejar de seguir demandando dólares. Por el momento son básicamente tenedores de bonos nacionales en el exterior que están vendiendo sus posiciones y la nación, los ejecutivos de nación no sabían que había tanto riesgo por parte de esos bonos y que están generando una bola de nieve fenomenal. ¿Me permitís? Está llegando esta información de último momento, el tuit del diputado nacional Rodolfo Tailade, que anticipa: el lunes vamos a denunciar penalmente a Federico Sturzenegger y al JP Morgan por el saqueo a las reservas del Banco Central en la corrida de mayo. Y vamos a pedir que se le prohíba la salida del país, que deje de hacerle daño al país. Reitero, hace instantes, el diputado nacional Rodolfo Tailade anticipa que el lunes van a denunciar penalmente a Federico Sturzenegger y al JP Morgan por el saqueo a las reservas del Banco Central en la corrida de mayo, y vamos a pedir que se le prohíba la salida del país, que deje de hacerle daño al país. Bueno, ahí tenés respuesta a lo que vos decías, Agustín. Ahí está, esto es lo que te comentaba hace un rato, porque es escandaloso, Gustavo. Digo, esto no es que uno presume o que toma presunción sobre ciertas cosas. Vos mirabas las pantallas del mercado abierto electrónico, donde se ve operación por operación, a qué precio se concerta, quién es el vendedor, que en muchos casos era el Banco Central, y no se entendía qué era lo que estaba ocurriendo. Salía el Banco Central a vender por precios muy por debajo del mercado y le daba salida a los fondos
fondos especulativos que se sabe tienen muy fuerte vínculo con el gobierno nacional, muchos de esos fondos internacionales que decidieron irse, que se fueron. El caso de JP Morgan es uno, escandaloso, 1.500, 1.400 millones de dólares, hay muchos otros más que se fueron, le permitieron esa salida, le dieron nuestros dólares, los de todos los argentinos que están en el Banco Central, y le cargaron esas LEBAC a los bancos, que es un activo muy riesgoso que probablemente tengan que terminar en un canje de deuda por un bono a largo plazo, poniendo en riesgo los depósitos de todos los argentinos, con un agravante, Gustavo. Las reservas que le dieron para que se vayan los fondos internacionales no fueron generadas de manera genuina por ingresos de exportaciones, fueron contraídas por deuda. Entonces hoy, todos nosotros no solo dejamos de tener esos dólares que los especuladores se llevaron de la Argentina, sino que además los debemos. Entonces el costo es por partida doble. Por eso digo, hay que investigar lo que pasó en Argentina durante toda la gestión de Sturzenegger, pero principalmente durante la corrida los últimos 2 meses. Darío, sí, a ver, ahora el nuevo presidente es Luis Caputo. Luis Caputo fue denunciado por haber manejado fondos de inversión en las Islas Caimán. Esto lo reveló una investigación de los Paradise Papers. Recordemos que Caputo se defendió en el Congreso y dijo que el tema de las offshore no es delito. Sin embargo, la justicia pidió que se levante el secreto fiscal del ministro de Finanzas, entonces Luis Caputo. La causa la tiene Julián Ercolini. Ya pidió varias medidas. El fiscal Carlos Rívolo, que no vaya a ser que avance esta causa, que llegue la documentación. Y este hombre que tenía cuentas offshore, hoy es el presidente del Banco Central. Bueno, es como que no importa nada, ¿no? Ese es un dato importante, Darío, bien en recordarlo. El nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina tenía cuentas offshore. No, no tenía cuentas, manejaba la plata de todos de los más ricos de la Argentina, porque en la presentación, acordate, Gustavo, en la presentación ante la SEC, explicando qué era la empresa, él había reconocido que era un fondo de inversión que administraba plata de multimillonarios de Argentina. Así que estaba manejando la plata de los ricos de la Argentina y también, con cuentas en el exterior. Y ahora tiene un banco. Sí, sí. Y también está imputado por el tema del fondo del fondo de sustentabilidad de las acciones del ANSES, me parece. Porque le hizo colocar al ANSES LEBAC a través del fondo de sustentabilidad, a través de una empresa que actuó de intermediario, no me acuerdo el nombre de la consultora que actuó de intermediario, en vez de del fondo comprar directamente las LEBAC al Banco Central, le metieron a un intermediario, claro, que respondía a Luis Caputo. Luis Caputo puso al titular de la FIP, a Leandro Cuccioli, tiene al secretario de Finanzas, a Santiago Bausili, y ahora él está como presidente del Banco Central. Buena garantía para los dos fondos que lo ayudaron, ¿no? Para BlackRock y Templeton, que fueron los que le dieron los 5.000 millones de dólares que necesitó para frenar la corrida cambiaria, como contaba Mariano. Ahora, en este momento estoy recordando, lo que veíamos el martes, las declaraciones fuertes de Carlos Melconian, que incluso criticó en un momento duro a Federico Sturzenegger, ¿no? ¿Cómo van cerrando acá? ¿Alguien lo dijo por propia voluntad Melconian? ¿Ayudó Melconian desde afuera a empujarlo a Sturzenegger? ¿Cuál es la lectura que hace Agustín, Mariano? No es inocente. Dólar 41 pesos, dijo Melconian. No es inocente, tenía una finalidad política, evidentemente. En general, un referente, un analista económico que tiene mucha influencia en otros formadores de opinión y en las decisiones empresariales, toma sus decisiones de declaraciones para generar un efecto. Y el efecto que generó, evidentemente, fue aumentar la corrida cambiaria, meterle presión a esa corrida cambiaria que al gobierno se le fue de las manos y está teniendo un problema de gobernabilidad muy importante, el paro. La situación es crítica fundamentalmente para los asalariados. Hay una característica muy importante que diferencia a esta devaluación de la devaluación de 2015-2016.
Esta se produjo justo después de cerrarse todas las paritarias en el 15%, así que va a obligar a una nueva renegociación. Están consiguiendo finalmente reducir los salarios medidos en dólares de forma muy significativa. Ya bajaron un 27% en lo que va del año. Van a seguir bajando los salarios medidos en dólares, que es lo que las grandes corporaciones de la industria exportadoras estaban necesitando. Bueno, era justamente lo teníamos previsto, no sé si lo tenés, Nico, ahí, el deterioro real del salario en la Argentina, cómo se está produciendo día tras día realmente, ¿no? Hoy se informaba también de esta noticia, ¿no? La devaluación, Gustavo, acumulada en lo que va del año, porque a veces se pierde de vista, es un 50%. Ahí está, el deterioro va económico, el deterioro salarial desde diciembre del 2015 es del casi 13%. Es un informe que preparamos con Pablo Singerman. Bueno. Esto es, considerando que los salarios tengan una recuperación. Además, el INDEC está haciendo y esta cuentas inflación bastante del raras. 2,1, esta inflación, ¿volvió el dibujo al INDEC? A ver, es rarísimo, sorprende. Hoy sorprende y mucho, porque digo, el consenso de mercado esperaba una inflación cerca del 3%. Venimos de una corrida cambiaria. En Argentina ese deslizamiento tiene traslado de precios y el INDEC sorprende hoy con un dato de 2,1%, que la verdad que nos dejó a todos perplejos. A ver, están los servicios públicos agrupados en una fila de lo que informa el INDEC, que lo informa de forma muy agregada, entonces no se puede percibir bien cómo midió cada concepto. Dice que bajaron un 0,2%. Cuando el agua en mayo aumentó un 26%, las naftas aumentaron entre un 4 y un 5%. O sea, no cierra de forma parte del relato, digo. No, además hay una contradicción entre el INDEC y el Instituto Porteño, porque el Instituto Porteño dice que la inflación en la ciudad fue de 2,3%. Y el INDEC dice que en Capital y Gran Buenos Aires le da 1,9, así que ni siquiera han coordinado números entre el INDEC y... Es rarísimo. La diferencia. Lo cierto es que la inflación está descontrolada y para que te des una idea de cómo llega hacia el final Sturzenegger de su mandato al frente del Banco Central, ratifica la semana pasada un esquema de metas de inflación sin meta. Esto no existe en la historia del monetarismo en el mundo. Dijo, vengo a ratificar el sistema de meta de inflación y lo confirmó en un informe. Y le preguntaron, ¿cuál es la meta para este año? No hay meta. Sistema de meta de inflación sin meta no existe en la historia del monetarismo mundial. Una cosa increíble lo que logró Sturzenegger. Alejandro Banoli, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy a la mañana parecía que preveía porque me dijo, no entiendo lo que está haciendo Sturzenegger. No, realmente creo que ya es unánime, ya no es una cuestión ideológica, ya creo que hasta el mismo establishment financiero realmente no entendía. A ver, yo los escuchaba a ustedes, venimos de 40 días donde el Banco Central, hasta que Caputo lo fijó en 25, vino acompañando el dólar de atrás. Y lo que pasó ayer y hoy, verdaderamente increíble, no se entiende. Uno puede discutir si el tipo de cambio tiene que flotar libremente, administradamente, esto es cualquier cosa, y está muy bien que se investigue, porque acá hubo muchos que hicieron un gran negocio. Ahora, lo cierto es que yo estoy muy preocupado, porque hay que ver qué pasa mañana. Bueno, obvio, lo que dice. ¿Será que el fondo no los dejó intervenir más? O sea, yo realmente creo que el gobierno, a ver, hay que asesorarlos por el país, hay que frenar esto. Porque estamos en Argentina, esto no es hacer política cambiaria en un país no dolarizado. Si no le ponen un techo, si no de alguna manera intervienen, esto puede ser muy grave. Y ojo la inflación, porque vimos la inflación minorista. La inflación mayorista fue 7,5. Es decir, no hay techo para esto, si realmente no hay plan económico y si no se cambia a 180 grados y no se atiende los verdaderos desequilibrios económicos que están provocando esta fuga de capitales, esta dolarización y esta crisis. Ahora, esto es, a ver, del mejor equipo de los últimos 50 años, que tanto vendieron como parte del relato a los argentinos, a esta crisis, tiene crisis de confianza el gobierno, crisis de credibilidad. Esto es ineficiencia, esto es parte de un negociado que nosotros no sabemos y que deben investigar jueces y fiscales, o se les fue de la mano todo. Yo creo que deliberadamente el gobierno trató de ajustar y de evaluar y de llamar al fondo, y sobre todo creo que llamar al fondo implica, hoy se conoció una carta de intención que firmó Sturzenegger antes de... el día que se va. Sí, tremenda es. Bueno,
Yo creo que el fondo es para cristalizar en el país un modelo neoliberal y obligar al Congreso y chantajear al Congreso para cristalizar el neoliberalismo en Argentina en los próximos años. Entonces, creo que hubo algo deliberado, pero también hay mala praxis y hay una incompetencia y una corrupción brutal. Incompetencia y corrupción. Así es. Junto con algo deliberado, como dice Alejandro, digo, ¿no? De la baja del poder adquisitivo de los salarios, la pérdida del poder adquisitivo que mostraba en el informe Mariano que mostrabas ahí, digo, es deliberada. Eso es intencional, el gobierno buscó eso. El impacto sobre la pequeña y la mediana empresa, que emplea en Argentina el 80% de los trabajadores, tiene el objetivo de generar un ejército de reserva, un ejército de desempleados que le garantice bajar los salarios de las grandes empresas para de esa manera mejorar y bajar lo que ellos llaman el costo argentino. Entonces, hay una intención clarísima atrás de esto. Vamos a ver, porque esto lo teníamos preparado, Fernando, hoy. La verdad que teníamos un programón preparado. Otro programa, ¿eh? Pero esto es televisión en vivo y la reacción de la producción, que siempre felicito realmente a Nico y a Charlie. La verdad que de primera como siempre. Pero la reacción para que usted esté informado siempre con la realidad y además con este panel. Ahora lo vamos a sumar a Ricardo Forte porque estaba con otro programa, queríamos que él nos analice lo que hoy había pasado en la Argentina, pero viene bien porque Ricardo, a través de sus últimos libros, viene hablando de esto de la restauración neoliberal, conservadora, el relato. Entonces va a venir muy bien para ubicarnos en cómo el relato se le ha caído totalmente al gobierno, ¿eh? Porque con esto el relato se le ha caído totalmente al gobierno. Y hoy, dentro de ese relato, que incluso nos querían vender, a ver, esto de que también Melconian mismo se los mandó abajo, nos querían hacer creer, yo no sé si a veces nos quieren tomar por tontos, estúpidos, por chiquitos de jardín o algo. Por boludo, decía. Por boludo. Para no sacar el copyright. Exactamente. Pero digo, ¿cómo que nos pretendían hacer creer que era el fondo bueno? El otro día cuando estuvo aquí David Cufré decía, nos querían hacer creer que era Caperucita Roja, ¿no? Y benévolo. Se conoció hoy los detalles que Fernando estuvo trabajando en la carta de intención. Es mucho más dura de lo que se había anunciado. Vamos a presentar, a ver, Nico, lo que todavía no se conocía del verdadero acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Anticipo, mañana a primera hora hay una ONG que está presentando una denuncia para que se conozca en su totalidad la carta de intención, porque hay ONG que están diciendo que hay una parte escondida. Ajuste en jubilación, se viene, pide el fondo. Nueva reforma previsional, está acordado con el FMI que va a haber una nueva reforma previsional y está acordado, o el gobierno argentino le informa que va a vender las acciones del Fondo de Sustentabilidad para cubrir jubilaciones, juicios y la reparación histórica. Pero en el texto dice para pagar jubilaciones, es decir, está pensando en usar el fondo para gastos corrientes, no para Ahora, esto en criollo no es desfinanciar el sistema jubilatorio previsional, vender las acciones del Fondo de Sustentabilidad. Sí, claro. Absolutamente. Es terminar con un stock que se fue acumulando y que permitió hasta el 2015 aumentar sistemáticamente las jubilaciones. Pero aparte es un gran negocio, porque ¿a quién se las van a vender? A las empresas que tienen el control. Esto es una vieja demanda del establishment y realmente lo cierto es que queda absolutamente claro, más allá de lo que lo han desmentido sistemáticamente, que van por la reforma previsional, van por aumentar la edad jubilatoria, quizá la equidad de género, o sea que las mujeres se jubilen obligatoriamente a los 65 años, ¿no? Porque realmente el grado de hipocresía es muy grande. Y la pretensión, Gustavo, atrás de esto es volver a un esquema de previsional, de AFJP privado. Esa es la intención de fondo que hay atrás de esto, como la de la flexibilización laboral también. Esto es lo que el Fondo Monetario llama reformas estructurales y lo que veníamos anticipando que le iba a exigir a Argentina y Duhovne decía que no. A ver, vamos a la otra que se conoció hoy. Menos subsidios, más tarifazo. A ver, Fernando. 90% de las tarifas la van a tener que pagar los consumidores, en el caso del gas y la electricidad. Hoy la tarifa llegó a tener un subsidio del 50%, hoy va reduciéndose cada semestre, cada vez que quitan. Para 2020 el 90% del costo del servicio
un costo dolarizado, porque hay que tener presente que tanto la tarifa de gas como la tarifa eléctrica están dolarizadas, por lo tanto vamos a pagar el 90% de ese costo inflado en dólares, que no refleja el costo de producción, sino el costo que acuerda el gobierno con las empresas y que no tiene nada que ver con el costo que sale producir. ¿Y cómo hace la gente? Porque no va a tener aumento, no va a haber tanto trabajo. Acá vos sabés que es muy interesante porque están hablando mucho de la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia acompañe este acuerdo, porque varios de los factores como la reforma previsional o la reforma laboral en algún momento van a chocar en la justicia. Y en algún momento la Corte se va a tener que pronunciar, por ejemplo, por la nueva fórmula previsional o por los juicios que están todavía en marcha o los nuevos juicios que se están gestando. Así que se está hablando mucho ya de la nueva mayoría que uno cree que va a integrar Lorenzetti con Hayton y con Rosenkrantz para blindar el acuerdo con el FMI. Tenemos otra placa, a ver, de los demás detalles que se conoció hoy del acuerdo secreto con el fondo. Estas son las metas de inflación. Estas son las metas revisadas después de la primer corrida. Ya ¿no? Dice dice para el 27%. No, pero este 27% dice, si nos va bien las cosas, dentro del acuerdo figura 32%. Están admitiendo que la inflación de este año puede llegar a 32%. ¿Cómo? En el acuerdo con el FMI dice 27% como media, pero que aceptan que la inflación de 2018 llegue a 32%. ¿Ya lo están aceptando en 32? Está en el acuerdo. Está en el acuerdo, 32% límite superior de inflación para lo que este me año. asusta, para el 2019 la meta 22% se tiene muy poca fe. Bueno, o mucha fe, te diría, en este escenario. Claro. No, bueno, pero por eso, pero 22% para el 2019. Ahora, pero es un escenario de cementerio. A ver, Ricardo. Una inflación de 22% para el año que viene, con un país paralizado, con la industria prácticamente sin tener acción, con los consumidores sin recursos porque los salarios van a ser liquidados, es terrible, porque es un efecto, va a ser todavía más, porque es un efecto de destrucción directa sobre el tejido social. Pues no es una inflación sobre un país productivo, sobre un país donde el consumo se expande y por lo tanto la inflación está ligada quizás a la expansión del consumo, como en los años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, sino que es una inflación sostenida sobre mecanismos de recesión, de parálisis, de caída del salario, de destrucción de los derechos sociales, porque la reforma previsional está en el corazón del neoliberalismo a nivel global. No es un invento para la Argentina, lo hicieron con los griegos, con los italianos, con los españoles. ¿Por qué van a ser más tolerantes con la buena Argentina? Entonces, eso también hay que ponerlo sobre la mesa. La expectativa inflacionaria del año que viene es hambre. Es literalmente meterse en lo más profundo de la vida social argentina y dejarla desnuda, con el hueso al aire, en un año electoral. Es la verdad que muy extraño todo lo que está aconteciendo, o se está yendo de las manos el país a una velocidad increíble, o hay un proyecto extremadamente perverso y astuto que no terminamos de descifrar para generar un shock tan salvaje en muy poco tiempo y salir con una neoconvertibilidad, con una especie de dolarización fantasmática, así como Cavallo le dijo a Menem, recuérdenlo, cuanto peor mejor. Primero la hiperinflación de Alfonsín, después al comienzo del gobierno de Menem, 2 hiperinflaciones un poco más chicas, pero sacudieron al país. Y después vino la convertibilidad. Claro, este es otro país, con una sociedad movilizada. Yo venía a hablar hoy de lo que fue un momento histórico en la historia argentina. Y sin embargo creo que hay que leerlo en relación a las dificultades que este gobierno va a tener de ahora en más, como ya las tuvo en estos 2 años y medio. Ahora, Ricardo, me permito, gracias por el análisis, porque nos permitís un poco, es muy atinente a la realidad. Bajar al llano. Te agradezco el análisis, porque la verdad que acá lo que vos te acabas de preguntar es lo que todos nos preguntamos. O el gobierno va a un proyecto de dolarización, como algunos prevén, o va a algo muy perverso de realmente que sea un plan ya admitido
para unos muy pocos, el gobierno de ricos para ricos exclusivamente, y claro. los demás que revienten. Sí. Porque digo, No hay lugar Y para la la dolarización Argentina, ¿no? ya se está produciendo, ¿no? Porque realmente hoy, vos imaginate, si a sus propios socios le hicieron perder en la licitación del EVAC del mes pasado, ¿quién va a invertir en pesos? O sea, verdaderamente el tema son, de nuevo, las consecuencias de mediano y largo plazo y el país que nos están dejando. Yo tengo la sospecha de que hay algo más. Te escuchaba el tema de la carta de intención. Cuando uno analiza las cartas de intención de otros países, Ucrania, por ejemplo, son muy precisas. Por ejemplo, la de Ucrania dice, vamos a bajar de 614, pongámosle me permití, Alejandro, un minuto. Esto es Olivos, estamos en vivo en la Quinta de Olivos. Se suceden las reuniones de urgencia en la Quinta de Olivos. Epicentro en este momento de reuniones de urgencia del gobierno. Macri, donde estuvo a la tarde reunido con Duhovne y determinó la salida de Federico Sturzenegger, ahí el portón de la calle Villate, que se abre con varias entradas y salidas de autos. Bueno, estamos ahí en Olivos, también está nuestro colega, enseguidita vamos ahí a Olivos. Se suceden las reuniones de urgencia en la Quinta de Olivos. Sí, perdón. No, terminaba la idea muy breve. La carta de intención es precisa, dice bajar a la mitad las universidades. Digo, lo de Vidal no creo que haya sido una butad, ¿no? Es decir, creo que faltan en el acuerdo un montón de cosas que quizás o están escritas en otro lado o no están escritas, pero claramente hay mucho más de ajuste de lo que están mostrando y eso es muy preocupante. Yo creo que el espejo donde tenemos que mirarnos es qué hizo el Fondo, el Banco Mundial, el Banco Europeo, con las sociedades del Mediterráneo europeo y sobre todo en Grecia. Si con esas sociedades que son parte del primer mundo, supuestamente, han sido implacables, impiadosas, han liquidado estructuras jubilatorias, han privatizado las empresas públicas, han hecho caer el salario, ¿qué van a hacer y qué están haciendo en la Argentina? Porque en estos 2 años y medio de los gobiernos, el gobierno de Macri, lo que hemos visto es un proceso de deterioro sistemático, más rápido, menos rápido. Es gracioso, pero se hablaba de gradualismo con el gas con aumentos del 1000 y pico %, la luz también, el transporte, y sin embargo se hablaba de gradualismo, y ahora nos están preparando para el shock mortal. Pero Ricardo, lo están haciendo esta semana. Yo justamente comentaba que me daba la sensación que nos habíamos olvidado de mirar lo que hacía el fondo. Porque no solamente Grecia y Europa, o Ucrania, en África también, en Jordania también. Si uno mira lo que están haciendo... En Jordania acaba de haber casi una insurrección popular. Sí, echaron al primer ministro a raíz de esto. Sí. O sea, si miramos lo que están haciendo en otros países, es exactamente lo mismo. O sea, sigue siendo el mismo fondo de siempre. Las políticas económicas lo que buscan esencialmente es reducir el consumo interno, generar más saldo de exportación que sea capitalizado por los grandes grupos financieros, fundamentalmente. Es achicar la capacidad productiva del país, desplazando, marginando a una gran parte de la población, con lo cual vamos a tener un aumento de la desigualdad, un aumento de la pobreza y fundamentalmente mucha desocupación. Va a haber, como decía Agustín antes, va a haber un ejército industrial de reserva muy potente que va a permitir tener salarios de hambre. Van a bajar los salarios en dólares fuertemente, y a mí lo que me preocupa es que el gobierno y los funcionarios y quienes apoyan el gobierno, la única autocrítica que realizan es: no fuimos lo suficientemente rápido. Eso es lo que ellos creen. Y bueno, y ahora con el aval... Bueno, es lo que dice Melconian, ¿no? ¿Cómo? Es lo que dice Melconian. Claro, exactamente. Sí, pero ahí hay un tema, ¿no? Sí. Que me parece también importante. Comparar siempre históricamente sirve. La Argentina que entra en la convertibilidad era una Argentina desilusionada, que venía de la hiperinflación, de la caída del gobierno de Alfonsín, de una sensación de desbarajuste generalizado, de las pérdidas de expectativas de una generación después de Semana Santa del 87. En cambio, esta es una Argentina que viene de 12 años muy intensos de la vida social, económica, política, de politización, de reconstrucción del poder de fuego también de los sindicatos, de movilizaciones persistentes de distintos sectores de la sociedad. Yo no creo que este país esté en condiciones de aceptar de un modo pasivo una política de tamaña capacidad destructiva como la que está implementando el Macri. Pero no solamente, yo creo que ya me están llegando, estoy leyendo de personas muy importantes, ¿no? Porque están reaccionando y muchos están sorprendidos por el nivel de... anoche también algo que nos sorprendió a todos
porque estuvo José Urtubey, donde está, que José Urtubey, si bien hay que rescatarlo ahora, ha sido un dirigente industrial de los pocos que se han animado desde el 10 de diciembre del 2015 a marcar que el gobierno no tenía plan económico. Anoche dijo, están improvisando. Sí. Que a todos nos sorprendió, porque José Urtubey es una persona crítica, pero moderada, muy moderado. Y anoche dijo con todas las letras, están improvisando. No, pero es así. Lo que pasa, Gustavo, digo que y tiene información. Bueno, independientemente de la ideología que uno tiene, lo que decía recién Alejandro, digo, a ver, en términos prácticos, uno observaba lo que estaba haciendo y no se entiende. Vos hablabas con gente del mercado financiero que tiene una ideología, una concepción muy parecida a los funcionarios de este gobierno y te decían, no entendemos nada. ¿Quién maneja el mercado cambiario? ¿Quién maneja la política monetaria? Los últimos días se preguntaban eso, nadie tenía respuesta a esa pregunta. Y además te marco una cosa, de nuevo, si vos anunciás un esquema de flotación cambiaria y a las 48 horas salís a intervenir, anunciás un esquema de meta de inflación y respondés a la media hora que no tenés meta, bueno, evidentemente estás en una situación de descalabro absoluto, con un nivel de incertidumbre donde, lógicamente, ya excede la concepción ideológica, la forma de ver la economía. Nadie entiende nada, digo, que es lo que estamos viendo hoy, la salida abrupta de Sturzenegger, es toda una desprolijidad. Hay mucha preocupación en la industria con el tema de la dolarización. Ellos creen que puede estar avanzando hacia ese sentido y les preocupa porque la industria es la que más expuesta está a la competencia internacional y la dolarización es la que la deja totalmente descalzada, ¿no? El campo puede defenderse en un proyecto dolarizador, la industria claramente no. Por eso yo creo que es importante y el gobierno no lo va a hacer. Creo que lo discutimos en un programa que estuvimos aquí con Mariano hace algún tiempo. Es importante para la gente que sepa que hay salida, ¿no? Porque el gobierno siempre instaló que es esto o la nada, que es esto el caos. El caos es lo que hace el gobierno. Está claro que no hay solución si no se frena la apertura importadora, si no se termina la desregulación financiera, si no se frena la salida que hay por el lado de la deuda. No vamos a resolver los problemas. Hay que cambiar 180 la política económica del gobierno, porque lo cierto es que las causas profundas que nos llevaron a esto se están agravando. En la carta de intención vos leías reducir los subsidios. Las tarifas aumentan para la gente, pero si aumenta el dólar, y lo explicaba bien Fernando, la necesidad de subsidios va a ser mayor. Bien, a ver, podemos ir a Olivos. Nicolás Munafó, Nicolás, estás en Olivos, vamos. Nicolás, bueno, volvemos en cualquier momento, pero vemos mucho movimiento en la Quinta de Olivos, reuniones de emergencia, reuniones de urgencia. Reiteremos, esta tarde en la Quinta de Olivos fue allí, si bien ya lo tenían cocinado desde las últimas horas, porque ayer con Fernando lo advertíamos, lo decíamos, el rumor estaba muy fuerte que le buscaban reemplazantes desde ayer a Federico Sturzenegger. Esta tarde en Olivos, entre Mauricio Macri y Nicolás Duhovne, en una reunión de urgencia, determinaron la salida de quien hasta ayer estaba encargado de llevar adelante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Digo esto también a nivel internacional? Perdón, Ricardo. Acá me parece que Alejandro dijo algo que me parece que es fundamental. El neoliberalismo no es simplemente una trama económica, una financiarización del capital. Es también la construcción de un sentido común, de un imaginario dominante en la sociedad. Necesita que la sociedad esté convencida que no hay otra alternativa, que no hay salida, que el crack es tan profundo que no se puede ir hacia políticas, no sé, keynesianas, de mejoramiento de las condiciones de la producción interna, etcétera, etcétera. Que la situación literalmente no tiene salida y que hay que operar sin anestesia para salvar a la sociedad de algo mucho peor que sería un fenómeno hiperinflacionario, etcétera, etcétera. Ya lo decía Menem. Ajuste, ¿cómo era? Ajuste mayor sin anestesia, era la frase de Menem. Cirugía mayor sin anestesia. Cirugía mayor sin anestesia. Este es el miedo, o sea, esta es una sociedad con memoria, a veces no una sana memoria y a veces una sana memoria. La memoria no sana es cuando olvida lo que le pasó en la década de los 90 y termina votando al macrismo. La memoria sana es cuando el movimiento de mujeres genera lo que generó y habilita lo que habilitó y es heredero de la gran lucha de los movimientos de derechos humanos en nuestro país. Pero ahí hay un tema fundamental. Seguimos, tengo que hacer la primera pausa, pero se quedan todos, está muy bueno el análisis en un día de máxima tensión cambiaria
y de máxima tensión en el gobierno. Porque hay que decir, no solamente producto de la incertidumbre económica en la que está la Argentina y el gobierno, sino la votación en diputados de la ley de despenalización del aborto ha dejado heridas en Cambiemos. Recién, como suele ocurrir, ¿no? Después tenemos programado, lo vamos a ver, cómo Carrió se retira de la sesión al grito de la próxima rompo Cambiemos, enojada, ofuscada, porque aparentemente le habían dado otra información sobre el proyecto. Ahí está, una Carrió sacada en un momento, que después se retira. Bueno, teníamos el video, si podíamos. Pero una Carrió que, ahí está, esta imagen de Carrió hay que dejar. Una Carrió que estaba sacada en la Cámara de Diputados. Después cambia sus dotes actorales y empieza a saludar. Además pidió la palabra y no tenía por qué hablar. Bueno, ahí está, a ver. En particular. Los amenaza. Mira. Los amenaza. Los trata de ordenar, los amenaza. Führer, es un Führer. Deja de trabajar, y luego continúa. Trabajar. Es difícil. Se retira del medio de la sesión Elisa Carrió, les advierte a los diputados de Cambiemos, ojo, la próxima rompo, le gritan desde los palcos, quédate a laburar, quédate a trabajar. Ella se da vuelta y dice, les gané una elección, les duele eso. Y hace instantes Carrió publicó este tuit, a ver si lo podemos mostrar. Acompaño al gobierno en la designación de Caputo como presidente del Banco Central de la República Argentina. Es inimputable, como digo yo. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero antes dice, hay otros, a los que tienen miedo que rompa, tengan confianza, la República es nuestra. Elisa Carrió, que también dice que le duele en el alma, que no dijo lo que dijo hoy, y les vuelve a decir, a los kirchneristas les digo, les gané una elección y les vamos a ganar la próxima. Elisa Carrió, que, bueno, después vamos a ver cómo fue toda su actuación en la Cámara de Diputados. Estamos con Alejandro Banoli, estamos con Mariano Kestelman, Ricardo Forte, que nos está ayudando también a pensar, y con Agustín Datelli, Fernando Alonso, Darío Villarruel. Seguimos en un instante toda la información, la noticia del día. El gobierno echó a Federico Sturzenegger, puso a un amigo, Luis Caputo, que tiene varias causas en la justicia, entre ellas cuentas offshore. Enseguidita seguimos con todo el análisis.